Bienvenidos a un empujoncito. El día de hoy vamos a ver lo que son el movimiento rectilíneo uniformemente variado, un poco de física. Para esto es importante reconocer cuáles son las variables y las unidades de medida. Entonces tenemos lo que es velocidad, que se puede expresar en millas por hora, kilómetros por hora, metros por segundo. La distancia en millas por hora, kilómetros, metros, cualquier unidad de longitud. El tiempo, hora, minutos o segundos, y la aceleración, que siempre la unidad de distancia en tiempos al cuadrado, kilómetros hora al cuadrado o metros segundo al cuadrado. Tenemos también, muy importantes, conversiones de velocidad de kilómetros por hora, metros por segundo. Si es de kilómetros por hora, metros por segundo, es por 0.278 o por 1000 entre 3600, que son los 1000 metros entre los 3600 segundos. Y si vamos de metros por segundo a kilómetros por hora, es por 3.6. Es decir, si se aprenden los factores es más sencillo. Si no, aplican el método de conversión, que ya saben de que una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Y muy importante es manejar las ecuaciones. Aquí vamos a aprender a despejar las ecuaciones para que ustedes tengan todas las ecuaciones y, dependiendo de los problemas, saber cuál utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta ecuación yo puedo despejar la aceleración, por ejemplo. Entonces, si yo quiero la aceleración, entonces me pregunto qué está haciendo la velocidad inicial, porque primero vamos a ver lo que está sumando o restando y luego lo que multiplica o divide. Entonces la velocidad inicial está sumando, pasa a restar, de manera que aquí me queda velocidad final menos velocidad inicial. Luego, el tiempo, como está multiplicando con la aceleración, pasaría a dividir. Entonces me queda velocidad final menos inicial entre el tiempo. Luego tenemos otra fórmula también de velocidad final, que es cuando t elevado al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces, de igual manera, ahí podemos despejar la aceleración. Entonces, el mismo procedimiento que está haciendo la velocidad inicial al cuadrado, está sumando, ¿verdad? Está positiva. Entonces pasaría al otro lado de la igualdad a restar, de manera que nos quedaría velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado. Ahora la aceleración está multiplicada por 2 y por la distancia, de manera que si multiplica pasa a dividir. Luego, otras ecuaciones que tenemos también es de la distancia. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2, o un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora, en el caso de que nosotros nos digan el ejercicio que parte del reposo, entonces nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, cuando la velocidad inicial es 0, la ecuación nos queda aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esto solo cuando diga parte del reposo, lo que indica que nuestra velocidad inicial va a ser 0. Entonces, si nuestra velocidad inicial es 0 y necesitamos aceleración, entonces nuestra aceleración nos quedaría igual a lo que el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, nos quedaría 2 veces la distancia, y el tiempo está multiplicando con la aceleración, pasaría a dividir. Entonces ahí tenemos 3 ecuaciones para aceleración, 2 para velocidad final, una de distancia. Y también, a partir de esta fórmula de velocidad final al cuadrado, podemos despejar una de distancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos distancia de esta ecuación, haríamos similar el procedimiento que con aceleración. La velocidad inicial al cuadrado está sumando, pasaría a restar, nos quedaría velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado, y luego la aceleración está multiplicando, pasaría a dividir con el 2, de manera que nos quedaría sobre 2 veces la aceleración. Y si quisiéramos encontrar tiempo, pudiéramos despejar de esta ecuación, de manera que nos quedaría tiempo igual velocidad inicial está sumando, pasaría a restar, velocidad final menos velocidad inicial, y la aceleración que está multiplicando con el tiempo pasaría a dividir. Entonces, de esta manera tenemos 2 ecuaciones de velocidad final, tenemos estas 2 ecuaciones de distancia, y también tenemos esta ecuación de distancia. Luego tenemos las 3 fórmulas para aceleración y tenemos esta fórmula solo para tiempo. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, de acuerdo a los datos que no tengan el problema, saber qué ecuación vamos a utilizar. Entonces, ahora vamos a realizar unos 2 ejemplos. Muy importante saber de que cuando nos dice que el automóvil o el
cuerpo que esté experimentando una aceleración acelera o desacelera, depende mucho de si frena o si parte del reposo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 2 vemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el móvil parte del reposo. Entonces, luego nos da que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado y nos dan el tiempo en que acelere el cuerpo, que son 5 segundos. Ahora nos piden velocidad final y distancia. Entonces, nosotros nos preguntamos, nos piden velocidad final, ¿cuál de las dos ecuaciones utilizamos? Entonces, aquí podemos observar que la primera ecuación es con respecto al tiempo y la segunda es con respecto a la distancia. Dado que el dato que tenemos es tiempo, utilizaríamos la ecuación 1. Entonces nos quedaría velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y luego al reemplazar velocidad final va a ser igual, como la velocidad inicial es 0, lo colocamos para no confundirnos, más la aceleración que son 2 metros por segundo. Entonces 2 metros por segundo al cuadrado y esto a su vez multiplicado por el tiempo que son los 5 segundos. Simplificamos los segundos de manera que nos queda velocidad final 0 metros por segundo más 2 por 5, 10 metros por segundo. De manera que la velocidad final nos queda 10 metros por segundo. Y luego nos piden distancia. Entonces en distancia podemos utilizar ya sea esta ecuación, porque recuerden que nuestra velocidad inicial es 0, o podemos utilizar esta ecuación. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. Entonces distancia va a ser igual, vamos a utilizar esta de acá, aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Reemplazamos los valores, aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, luego eso multiplicado por el tiempo al cuadrado, que serían los 5 segundos, elevado al cuadrado entre 2. De manera que aquí nos queda 5 al cuadrado es 25 y aquí los dos se pueden simplificar, entonces nos quedaría 25 metros. Dado que aquí al elevarse al cuadrado se quedaría en segundo al cuadrado y se simplificaría con este segundo al cuadrado. De igual manera, si nosotros lo reemplazamos en esta ecuación, sería el mismo resultado. El ejercicio 65 o el inciso B que tenemos acá. Ahora, muy importante es observar que el signo de la aceleración es negativo, lo que nos puede decir de que el problema decía que desacelera o que frenaba. Entonces, cuando nos dice que frena, prácticamente la velocidad final tiende a ser 0. Si dice el problema que se tiene 0, y si no, pues va a ser menor que la velocidad inicial. Entonces aplicamos la fórmula, nos piden velocidad final en kilómetros por hora. Pero muy importante identificar que aquí la velocidad inicial está en kilómetros por hora, pero la aceleración en metros por segundo. Entonces primero vamos a convertir estos 100 kilómetros por hora a metros por segundo, recordando que multiplicamos por 0.78. De manera que aquí la velocidad inicial nos quedaría 27.8 metros por segundo. Luego aplicamos la ecuación, velocidad final sería igual, como nosotros ahora tenemos distancia, entonces ¿cuál ecuación utilizaríamos? Recordemos que la primera es con tiempo, la segunda es con distancia. Entonces sería la segunda ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Ahora es muy importante que siempre se pone más menos. ¿Por qué más menos? Porque recordemos que puede ser la aceleración o positiva o negativa. En este caso sería menos porque se acelera 2 veces la aceleración por distancia. Reemplazamos velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, 27.8 metros segundos elevado al cuadrado, menos 2 veces la aceleración. Ya no le pongo aquí la aceleración con signo negativo, sino que solo pongo su valor, 6.50 metros segundo cuadrado, y eso multiplicado a la vez por la distancia, que es 20 metros. Entonces la velocidad final al cuadrado me va a quedar 27.8 al cuadrado, nos da un valor de 772.84, entonces nos queda 772.84 metros cuadrados segundo al cuadrado, menos, y realizamos todo el producto, 2 por 6.50 y eso a su vez por 20. Esto nos da como resultado 260 y metros por metro, metros cuadrados segundo cuadrado, de manera que tenemos la misma unidad de medida. Ahora restamos, dándonos como resultado 518.84 metros segundo al cuadrado. Como está el cuadrado, vamos a sacar
la raíz cuadrada. Velocidad final va a ser igual entonces nos queda un valor de 22.64 metros por segundo. Ahora, una vez que nosotros tenemos la velocidad en metros por segundo, recordemos que nos piden en kilómetros por hora, entonces multiplicamos por 3.6. Entonces este valor por el factor de conversión, que es 3.6, nos da un valor de 81.52 kilómetros por hora. Ahora bien, nos piden el tiempo en segundos. Entonces es solo aplicar la ecuación. Tenemos ahora el tiempo, tenemos velocidad final, sí tenemos, velocidad inicial también, y aceleración. Entonces resolvemos. Tiempo va a ser igual velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Reemplazando los valores, velocidad final 81.52, perdón, ahora el tiempo es en segundos, entonces vamos a ocupar no la velocidad en kilómetros por hora, sino en metros por segundo. 22.64 metros por segundo menos la inicial, que es 27.8 metros por segundo, entre la aceleración, que ya sabemos que es negativa, menos 6.50 metros por segundo al cuadrado. Entonces el tiempo nos va a quedar, entonces restamos 22.64 menos 27.8, nos da un valor de menos 5.16 metros por segundo, entre los menos 6.50 metros por segundo al cuadrado. Entre 6.50 nos da un valor de 0.79 segundos, porque aquí eliminamos metros con metros, segundo cuadrado segundo, nos queda solo segundo, y menos por menos más, de manera que nos queda un valor positivo. Y eso es todo. Entonces lo importante acá en este tipo de ejercicio es identificar qué ecuaciones vamos a utilizar, identificar bien los datos, por eso es importante saber las unidades de medida de cada dato, y luego recordar las ecuaciones. Ahora, muy importante en esta ecuación de velocidad final al cuadrado, que no se te pase por alto sacarle la raíz, de manera que si no le sacas la raíz te sale mal el ejercicio. Recordar la aceleración es positiva siempre y cuando la velocidad final sea mayor que la inicial. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0, si frena va a ser negativa la aceleración y la velocidad final tiende a 0. Espero que te haya gustado, te haya servido, dale like y comparte.